tinieblas con el diablo. Él no obliga a nadie. Pero nosotros, como hijos suyos, tenemos que ser ejemplos como Jesús, que Él vino a la tierra y se sometió en todo momento, entrega total a su Padre. Pero hay veces que pasan cosas en nuestras vidas que no nos entregamos al Señor como debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué creéis vosotros que no nos entregamos plenamente a Dios? ¿Por qué cree usted, Gabriel, que no se entrega plenamente a Dios? Hay muchas cosas que uno no la comprende, no la entiende, no. Pero aparte de eso, hay muchas cosas en este mundo, porque claro, él dice eso porque él le falta conocimiento a la palabra, ¿verdad? Y él, claro, está aprendiendo conmigo, con Isabel y en la iglesia y todo. Pero cuando uno ya está puesto en el reino de Dios, con sabiduría y conocimiento de la palabra, no hay nadie que te aparte de Él y siempre vas a estar entregado a Él. Pero no es el caso suyo. No es el caso suyo. Es que a veces pasa lo siguiente, de que no nos entregamos a nuestro Dios porque hay el tentador, el enemigo, el diablo, y te tienta. Y te mete en las cosas del mundo, en lo terrenal, en lo carnal, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, que son el no más en cautividad, que te cautiva con el dinero, con el trabajo, con el coche, con la ropa, con los mejores vestidos. ¿No? ¿Es o no? La ambición por el dinero. Tienes dinero y quieres tener más. Como le pasa a los ricos, que tienen dinero y quieren más todavía. Y no se acuerdan de Dios para nada. No se entregan a Dios. Se entregan a las cosas del mundo, a la vanagloria, a los deseos, al pecado, a la avaricia, a la corrupción. No tienen una entrega a Dios. Y entonces la palabra de Dios dice que más fácil que entre un camello, ¿por dónde? Es difícil, ¿no? A ver si eres capaz de meter un camello por el ojo de una aguja. Entonces, ¿qué? Si no entra el camello por el ojo de la aguja, ¿qué le pasará? Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es tan difícil eso. Y tenemos que tener cuidado con nosotros. Tenemos que estar entregados a Dios. La verdad es que podemos tener tanto de Jesucristo como deseemos. Podemos entrar tan profundo en Él como escojamos. ¿Sí o no? Según tú escojas. No, yo quiero un poquito nomás de Dios, pero a mí yo no voy a dejar de irme a trabajar en vez de 8 horas, 12 horas. Y llega destrozado y no le dedica nada al Señor. Podemos entrar tan profundo en Él como escojamos, viviendo completamente por su palabra y dirección. Y el apóstol Pablo sabía esto. Vamos a coger ejemplos ahora del apóstol Pablo. Y él el apóstol Pablo escogió seguir el ejemplo de Jesús, el de una vida entregada al Señor, al reino de Dios. Y mira que Pablo padeció y sufrió, ¿o no? ¿Cree que Pablo no sufrió? Pablo fue uno de los que no estaba de acuerdo con Jesús. Él odiaba
Era un perseguidor autojustificado de los cristianos. Él decía que él literalmente respiraba odio hacia los seguidores de Jesús. Era también un hombre de gran voluntad propia y ambición. Era muy bien educado, habiendo sido adiestrado por los mejores maestros de sus tiempos. Y era un fariseo de los más celosos de los líderes religiosos judíos. Pablo. Desde el principio se dice que Pablo estaba dirigiéndose hacia su éxito. Él tenía la aceptación de los líderes religiosos de esos días y él tenía una misión muy clara con apoyo y honores de sus superiores. Y si verdaderamente él tenía toda su vida planificada, conociendo exactamente hacia dónde se dirigía, Pablo se sentía seguro de que él estaba en la perfecta voluntad de Dios, según lo que le habían enseñado de los que eran sus maestros. Pero sin embargo el Señor tomó a este hombre que se hizo a sí mismo autodeterminado y autodirigido y lo hizo un ejemplo brillante de una vida entregada, hermano. Pablo se hizo una de las personas más dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Llenas de Dios y dirigidas por Dios en toda la historia. Hizo de su vida un modelo para todo aquel que desee vivir una vida completamente entregada a Cristo, al Señor. Ven, ¿y por qué? Dice Pablo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mateo capítulo 1, versículo 16. Él estaba diciendo: si deseas saber lo que conlleva vivir una vida entregada, mira mi vida. Dice Pablo: mira mi vida, cómo me entregué yo a Dios, lo que yo padecí, lo que yo sufrí. ¿Has puesto en tu corazón entrar en una relación más profunda con el Señor Jesucristo? ¿Te has planteado tú esto? Hay que planteárselo, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Y que Dios no nos encuentre fuera de su voluntad. Y esto es lo que puede anticipar para poder resistir todo y vencer en el nombre de Cristo. En este caso, Pablo sabía que no habían muchos que estarían dispuestos a seguir su ejemplo. Él ya lo sabía en esa época. Pero su vida ha sido un patrón para todos aquellos que escogen la vida entregada totalmente al Señor. Y se juega con una ventaja cuando uno se entrega totalmente al Señor. Esto es como introducción. Vamos a ver ahora ciertas cosas, ¿no? El camino de entrega comienza con un sentido de incapacidad absoluta dirigida por Dios. No te creas que tú vas a encontrar un camino con un sentido de incapacidad, con un sentido de que lo sabes todo, no.
se comienza con un sentido de que cuando no se sabe nada, absolutamente dirigidos por Dios, cuando somos incapacitados. Porque Dios comienza el proceso tumbándonos, cayéndonos, tirándonos a tierra, tirándonos a tierra con nuestro yo. ¿Sabe por qué? Porque a Pablo le sucedió eso. Pablo estaba instruido por los sabios de aquel entonces y iba camino a Damasco, como sabéis. Muchos se creen que Pablo iba en un caballo. La Biblia no narra que Pablo iba en un caballo, sino que dice la Biblia que se postró en tierra. Iba camino de Damasco, muy seguro. Él iba segurísimo a lo que iba a hacer según lo que le habían enseñado. Pero de repente le aparece una luz cegadora del cielo y Pablo fue tirado al suelo, dice la palabra, temblando Pablo del poder que se manifestó ahí a él. Y entonces una voz del cielo le habló diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguía a los cristianos y los mataba a muchos. Tenía odio, no estaba de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 4. Las palabras llevaron a Pablo a un incidente que tomó lugar varios meses atrás. De repente, este honrado fariseo entendió por qué su conciencia se perturbaba dentro de él, cuando le habían enseñado tantas cosas. Pablo había pasado muchas largas noches de disturbios, plagadas con confusión y desasosiego, porque él había visto algo que lo había hecho temblar hasta lo más profundo de su vida. Ponía al descubierto el vacío en la vida de Pablo, este acontecimiento que le sucedió. Era el más devoto de los fariseos y se dio cuenta Pablo de que había uno que era menos estudiado que él, menos preparado que él. ¿Y sabes quién era aquel hombre? ¿O puede imaginar quién era? El discípulo Esteban. Se sorprendió, se dio cuenta que Esteban poseía algo que él no tenía. Habiendo sido instruido, estuvo cara a cara con un hombre que se había entregado por completo a Dios. Ese era Esteban. Y eso hacía que Pablo se sintiera como miserablemente delante de Dios. Y posiblemente haya pensado: he sido adiestrado por años en las Escrituras. Fue entrenado, adiestrado por años en las Escrituras por sus maestros. Y sin embargo, este hombre, Esteban, que no estaba tan preparado como Pablo, hablaba la palabra de Dios con autoridad. Y dice Pablo que había tenido hambre de Dios toda su vida, pero Esteban tiene el mismo poder del cielo. Y aún muriéndose, él claramente conoce a Dios como nadie que yo jamás haya conocido. Y aún así yo he estado persiguiéndole a él y a sus semejantes, le decía Pablo. Sabía que algo faltaba en su vida, Pablo. Tenía conocimiento de Dios, pero no tenía, una de las cosas muy importantes, revelación de Dios para hacer la voluntad de Dios.
no tenía revelación de Dios como Esteban. Esteban estaba ungido por el Dios Todopoderoso. Y entonces de rodillas y temblando escuchó estas palabras del cielo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Y entonces, Hechos 9:5, es una revelación sobrenatural. Y estas palabras pusieron el mundo de Pablo al revés. En ese momento yo pienso que Pablo debía estar tirado en el suelo por horas llorando, diciendo: no he comprendido nada. Pasé todos estos años de educación y estudios haciendo buenas obras, pero todo este tiempo he estado en el camino equivocado. Jesús es el Mesías. Él vino y perdí la oportunidad de conocerlo, decía Pablo. No lo conoció. Él cuando Jesús estuvo en la tierra, no conoció al Señor, no se entregó a Él. Y ahora todos estos pasajes en Isaías tienen sentido. Eran acerca de Jesús. Ahora me doy cuenta, dice él, de lo que Esteban poseía, que tenía un conocimiento íntimo de Cristo. ¿Te gustaría tener a ti ese conocimiento íntimo del Señor? Esa entrega que anhelamos mucho. La Escritura dicen que temblando y temeroso dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6 del capítulo 9 de los Hechos. La conversión de Pablo fue una obra dramática del Espíritu Santo, y que el hombre tan difícil para que se convirtiera era el perseguidor ¿de quién? Del pueblo de Dios, hermano. Bueno, y lo curioso es que había sido instruido como el mejor. Y sin embargo, perseguía a los hijos de Dios para matarlos. ¿Cómo te explica esto? ¿Cómo puede argumentar esto? Que después de todo lo que estaba preparado era el perseguidor del pueblo de Dios, y el testimonio sería un poderoso e irrefutable testimonio para el Evangelio de Jesucristo. Seguramente Dios usaría a Pablo en formas increíbles. El Señor le dijo: levántate, Pablo, donde estás tirado, y entra en la ciudad. Y en la ciudad se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué encuentro de Pablo con el Señor? Versículos 9-6. Ahora trata de imaginarte a Pablo, el fariseo bien educado, y ahora estaba pasmado y ciego, y tuvo que ser llevado a la ciudad por sus amigos. Todo en su vida parecía derrumbarse, pero en realidad era que Pablo era llevado por el Espíritu Santo a una entrega. Y cuando él pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hace la pregunta a Pablo al Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su corazón estaba gritando: Jesús, ¿cómo puedo servirte? Y había sido instruido. ¿Cómo puedo conocerte y agradarte? ¿Cómo podemos nosotros conocer al Señor y agradarle a Él? Pablo le decía al Señor: nada más lo que sé, me importa todo lo que he hecho en la carne porque es estiércol. Ahora tú eres todo para mí, Señor, le dice
Pablo al Señor, porque se dio cuenta que iba equivocado por la vida. Y pasó los próximos 3 días ayunando y orando, pero no vino palabra del cielo. Él había enseñado y predicado a otros, pero nada de lo que había aprendido le podía ayudar ahora a Pablo. Estaba completamente impotente delante de Dios. Puede haber orado, o Dios ha puesto un gran deseo en él de conocerle, y le decía: por favor, muéstrame qué debo hacer. Estoy tan ciego y confundido que ya nada tiene sentido para mí. Y este es un patrón de la vida de creyente, hermano. De nosotros como hijos de Dios, que tenemos que entregarnos a Dios. Y cuando tú decidas entrar más profundo con Cristo, Dios pondrá a un Esteban, como un Esteban en tu camino. Cuando Dios pone a un Esteban, como a una persona en nosotros, un espíritu como el de Esteban en nosotros, no nos va a importar nada de las cosas de la carne y las cosas del mundo, hermano. No nos va a importar los aplausos, no nos va a importar el toquito de hombro, halagándonos y demás, sino que lo que nos va a importar es agradar a nuestro Señor siempre, porque Él es el que se lo merece todo. En segundo lugar, el camino de entrega lleva a muchos sufrimientos. Cuando tú te entregas al Señor totalmente, vas a tener sufrimiento. Se tiene sufrimiento, digámoslo así mejor. Porque no creamos que el camino de la salvación, dice la palabra, que es muy estrecho, pero el de la perdición es amplio. El Señor le dice a Pablo: instrumento escogido me es este. El Señor se da cuenta de la actitud de Pablo y lo pone como un instrumento escogido. Que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, que el Señor vea en nosotros que estamos entregados a Él, que no seamos pasotas, que no nos tire la carne ni nada del mundo, porque eso es perecedero todo, eso no merece la pena. Que sí, que tenemos que tenerlo porque sin eso no podemos vivir en este mundo, ¿no? Pero que la preferencia ante todo es nuestro Dios. La entrega, totalmente depender de Dios. Porque mira, dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ya sabéis que a Pablo se le prometió un ministerio fructífero, con muchos frutos, pero él tenía que pasar por grandes sufrimientos para llevarlo a cabo. ¿Cómo es eso? Dios primero me llama y me dice que instrumentos me he escogido. Nos ha escogido Dios como instrumento para servirle a los gentiles, predicar el evangelio. En este caso nos escoge Dios para el evangelio en Jerez, en el mundo donde sea, para predicar el evangelio, para hablarle a los reyes, a las personas de importancia de la nación, los hijos de Israel.
Dice que también lo escogió para los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y le muestra al Señor, le va hablando a Pablo, y le promete el ministerio con muchos frutos, pero le dice que tiene que pasar grandes sufrimientos para llevar a cabo el ministerio. Curioso esto, ¿verdad? Entonces, aquí donde puede venir el desánimo a tu vida, de que como Dios dice esto, claro que te va a usar, pero que antes tienes que sufrir tela marinera, enfermedades, paro, economía, problemas con la familia, se burlan de ti en la calle, la gente no te hace caso, no se convierten las almas. Vienen a la iglesia y después no aparecen más y dices tú, bueno, ¿estaré fallando yo o estará fallando la persona? Y entra una multitud de conflictos y cosas. Y empieza el sufrimiento y se amplía, el cual incluye muchos tipos diferentes de dolores. Entra la agonía física, entra la angustia mental. Me estoy esforzando, Señor, estoy en ayuno, estoy de madrugada a cualquier hora buscándote, buscando información acerca de tu reino, esto, lo otro, pum, pum, pum. Y la iglesia, vienes a la iglesia sola. Sufrimiento, angustia. ¿Sí o no? Tú no sufres por ver la iglesia sola. Tú nunca has sufrido por ver que tus hermanos que antes estaban aquí ahora no están. Eso es parte de la entrega al Señor, absoluta y total. La angustia emocional. Y una cosa que es peor todavía, el dolor espiritual que te entra por el cuerpo. Cuando ves que son hermanos queridos en la fe y han sido, bueno, digámoslo entre comillas, fieles al Señor por un tiempo y después que no los vuelvas a ver tú más. Dolor espiritual. Según la Escritura, Pablo experimentó cada uno de estos sufrimientos. Sufrió el aguijón en la carne, naufragio, apedreamientos, con piedra, golpizas y robo. Enfrentó rechazos y burla, murmuraciones maliciosas. Soportó todo tipo de persecución. Hubieron momentos en que se sintió perdido, confundido, incapaz de escuchar a Dios. Que te pase eso a ti, o que me pase a mí, hoy por hoy. ¿Es complicada la situación o no? Muchas veces se pasa por esto, hermano. El patrón de sufrimiento en la vida de Pablo no será experimentado por todos los que buscan tener una vida entregada. No va a ser así como a Pablo, porque muchos no vamos a poder resistir esa prueba, ¿verdad que no? Pero de alguna forma cada creyente va a tener, y tenemos y seguiremos teniendo sufrimiento. Y ay, pastor, entonces yo me retiro de entregarme totalmente a Dios. ¿No? Voy a pensar eso, ¿no? Existe un propósito detrás de todo esto, hermano. Cuando vemos el sufrimiento, es un área de la vida sobre el cual nosotros no tenemos el control sobre ella. No lo tenemos. Pero es la esfera donde aprendemos a entregarnos a la voluntad de Dios. El sufrimiento puede ser la escuela
es un lugar de adiestramiento donde, como Pablo, caemos sobre nuestros rostros y terminamos llorando. Señor, le puede decir al Señor muchas veces, Señor, no puedo con esto. Y Él nos responde, cuando Él ve que no podemos, que estamos agobiados, que estamos sufriendo, no te preocupes, hija mía, hijo mío, yo me encargaré, te ayudaré, te entregaste a mí por completo, tu cuerpo, alma, mente y corazón, todo, confía en mí plenamente. Y el Señor hace así, ¡shum!, y te levanta, en medio del problema de donde estés metido. Siempre con buena actitud hacia Dios. Si entramos, hermanos, en el camino de entrega total, vamos a sufrir mucho más que el cristiano promedio y conformista. Cuando una persona se entrega a Dios, una entrega total, sufre más que una persona, como se dice para que me entendáis, como un creyente calientabanco. El cristiano calientabanco no sufre, no se preocupa por las cosas de Dios. Viene, va. Pero el que está comprometido con Dios va a tener sufrimiento. Un creyente conformista sufre. Será para su propio beneficio y el Señor estará usando el dolor para apartarlo de un pecado en particular y nadie más se beneficiará de sus lecciones. Pero si tú deseas una vida entregada, tu sufrimiento eventualmente será de gran consuelo para otros. Como Pablo declara, bendito sea el Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y hasta ahí la palabra esa del Señor. Pero hay aquí otra cosa, que el camino de entrega también trae sufrimiento, pero que también trae contentamiento. Donde quieras que estés o con cualquier cosa que tengas, estás contento todo el tiempo. Muchos cristianos viven en continuo descontento. ¿Has estado tú descontento esta semana? ¿Has estado sufriendo? ¿Has estado satisfecho o insatisfecho esta semana delante de Dios por lo que tienes o por lo que no has tenido, mejor dicho? ¿Has estado mirando hacia el futuro pensando, si solo hiciera esto o tuviera aquello, seré feliz? ¿Sí o no? Pero la satisfacción nunca llega, es el problema. Contentamiento fue una gran prueba para el apóstol Pablo. Después de todo, Dios le dijo que lo usaría con poder. Con poder le dijo Dios, porque dice la palabra, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Y cuando Pablo primero recibe su comisión, enseguida predica a Cristo en las sinagogas. Pero tuvo problemas Pablo con los judíos. No lo querían. Y cada vez que predicaba o hacía algo para la gloria de Dios, tenía problemas gordísimos. Y decía, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? Pero si tú me has llamado a servirte, pero si tú esto, el otro. Algo curioso, ¿eh? Pero ¿por qué permitió esto Dios en Pablo? Porque Dios se lo dijo, que iba a tener problemas, que iba a tener dificultades, que iba a tener sufrimiento en su vida. ¿Ha conseguido poner sufrimiento? No he podido. Bueno, pues lo dejamos aquí, hermano. ¿Cómo tenemos que estar en el Señor? Entregado. ¿Y de qué forma? Totalmente, ¿verdad? Ajá. Y si el Señor te dice, ir a predicar el Evangelio a los del Ayuntamiento de Jerez, y los ayuntamientos de Jerez pues te rechazan, no quieren hablar contigo, ¿qué sería? ¿Qué harías tú? ¿Tendría abajo? ¿Dejaría de predicar? Si vas a un parque y te rechazan la gente y se burlan de ti, como a Pablo, los judíos no le escuchaban, se burlaban de él, se reían de él. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo tiene muy claro Pablo esto. Y todo lo terrenal, ¿cómo lo tomó Pablo? Como basura, ¿verdad? Como basura. Bueno, pues hasta aquí no voy a alargar más la predicación. Yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido.
a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.